Quiero hablar hoy sobre algunas debilidades que van a dejar de gobernarnos, pero quiero comenzar recordando unas palabras que compartí hace unos años atrás. Obviamente que son palabras que las vamos manteniendo, porque no quiere decir que porque las hayamos predicado las entendemos por completo, pero hace unos años atrás hablé y compartí en diferentes lugares sobre los ciclos espirituales. Espero que les sirva esto que voy a hablar. Hablé sobre los ciclos espirituales, compartí sobre los ciclos espirituales. Y me parece que esa palabra tuvo como, para el que le prestó atención, tuvo como cierto impacto, porque no es una palabra que uno predica para otros, sino que es una palabra que primero empieza en uno. Hay ciertos ciclos que quiero romper, hay ciertas cosas que producen cansancio, hay cosas que ya no las quiero tener más. Y esto no lo hablo por usted, lo hablo por mí. Entonces, en el proceso de la maduración, de madurar en el Señor, eso lo vamos identificando. Paralelamente, mientras vamos identificando eso, también tenemos que ir entendiendo sobre la gracia. ¿Por qué? Porque estos ciclos que vamos identificando tienen el poder o tienen la fuerza para generar en nosotros culpa. Y de hecho, tienen, por decirlo de una manera, el derecho para generar culpa en nosotros, porque es algo que tal vez estamos haciendo mal. Pero cuando nosotros lo vemos en la gracia, todo tiene otro sentido. Verlo en la gracia no significa tomar, déjenme usar esta expresión, la basura, para que ustedes me entiendan, y ponerla debajo de la alfombra, total estamos en la gracia. No, verlo en la gracia significa, o nos ayuda a entender, que es verlo a través del Señor. Si yo tengo esta debilidad, o yo tengo esta situación, o yo tengo esto que no está bien, pero no quiero que se repita más en mi vida. Y si yo no quiero que se repita más en mi vida, no lo puedo esconder, no lo puedo tapar, no lo puedo poner debajo de la alfombra, no me puedo justificar con la gracia. Lo que tengo que hacer es enfrentarlo en la gracia del Señor, para que la culpa no tome control de mi mente y de mi corazón, y en esa gracia enfrentar todo lo que haya que enfrentar. Entonces, lo que vi hace un tiempo atrás que compartí y lo que sigo viendo es que hay ciclos espirituales que se repiten en los hijos de Dios, afectándolos de tal manera que los años pasan, y yo no sé si alguno se va a sentir identificado con esto, pero los años van pasando y se encuentran peleando, se encuentran preocupados, se encuentran frustrados con las mismas cosas. Y doy un ejemplo súper básico, que es el ejemplo de la oración. Por ejemplo, hay personas que hace ya, solo tomo este ejemplo, ustedes sería bueno que vean dónde y qué. Hay personas que no se dieron cuenta, tal vez si se lo digo ahora lo puedan reflexionar. Hay personas que hace 10 años que están luchando para orar. Un ejemplo. Esos son ciclos. Y yo sé muy bien que, y lo vamos a ver un poquito más adelante, sé muy bien que hay momentos que ese ciclo pareciera que estuviera mejor, es decir, que mi vida de oración, si tuviera que tomar la oración, que mi vida de oración está bárbara, pero hay momentos que volvemos a caer. Y en referencia a eso, recuerdo que compartí una palabra, hablando de los ciclos espirituales, esos estados espirituales que vamos viviendo, que fue tener, perder para volver a recuperar. No es lo que voy a predicar esta noche, pero yo recuerdo compartir esa palabra porque a mí me impactó muchísimo. Cuando veo la parábola de la moneda perdida que está en el libro de Lucas, que la podemos leer juntos, capítulo 15, versículo 8, esa palabra me inspiró a mí el mensaje aquella vez. Y dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Y yo sé que algunos recuerdan esa predicación que di. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, alégrense conmigo, yo encontré la moneda que se me había perdido. ¿Tengo la atención de ustedes aquí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están atentos? Ok. En esa oportunidad, cuando hablaba sobre esto, enseñaba cómo esta palabra hace referencia a tener algo, en este caso la moneda, a tener algo, a perderlo
pero también enseñaba que uno lo que pierde, lo pierde por descuido, a tenerlo, a perderlo, o sea, a descuidarlo y después a encontrarlo, que esa sería la buena noticia, que sería recuperarlo. Y hacía referencia a la vida espiritual, tenerla, perderla por descuido y después recuperarla. Y ahí, cuando la recuperamos, si bien es cierto que las Escrituras dicen de que continúan diciendo así de alegre, o la alegría es en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, muchos han utilizado esa palabra para hablar de la gente que se alejó del camino, pero un pecador que se arrepiente es aquel que vive toda su vida, yo quiero subir un poquito más la vara, que vive toda su vida espiritual obedeciendo a su propia agenda, obedeciendo a su propia voluntad. Entonces, cuando una persona vive toda su vida espiritual obedeciendo a su propia vida espiritual, le está errando al blanco. Y el significado de su propia voluntad, perdón, no su vida espiritual. Y el significado de la palabra pecado es errar al blanco. Entonces, todo el tiempo está errando al blanco. Entonces, todo el tiempo está pecando. Así que el arrepentimiento no solamente es del pecador para salvarse, sino que el arrepentimiento también debe ser, ¿me están escuchando? El arrepentimiento también debe ser de vivir mi vida conforme a mi voluntad, porque eso también me hace caminar errado. Quiero ir despacio para que me vayan comprendiendo. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra? Es importante porque yo remarcaba en aquella ocasión cuando predicaba cómo la historia demuestra tres acciones de esta mujer. Número uno, por ahí alguno lo va a escuchar por primera vez, encender la lámpara. Dice la Biblia que cuando a esta mujer se le pierde la moneda, lo que hace es encender la lámpara. Lo dice en forma de pregunta. ¿No enciende una lámpara? O sea, número uno, encender la lámpara. ¿Y a qué hace referencia encender la lámpara? Hace referencia a la vida de Dios. Hace referencia a ser iluminados, para los que anotan, a ser iluminados en la comprensión espiritual. Es decir, hace referencia a volver a vivir en su luz. ¿Para qué? Para valorar lo que Dios nos entregó por gracia. Cuando la mujer tiene esta moneda y la pierde, la primera acción que ella hace es encender la luz. Porque cuando algo se pierde, hermanos, inevitablemente no lo podemos buscar en la oscuridad. Y luz y oscuridad hace referencia a la ignorancia y a la luz de Dios en el entendimiento. Cuando Dios nos ilumina, como dice la palabra, el entendimiento, nosotros podemos encontrar más claramente dónde está nuestro corazón. Cuando nosotros somos iluminados en el entendimiento, empezamos a ver lo que no veíamos antes y empezamos a comprender dónde está nuestro corazón. Y ahí es cuando empezamos a hacer cuando necesitamos la gracia para que no sea la culpa, uno empieza a decir, ¿cómo pude haber estado tan alejado de su voluntad? ¿Cómo pude haber estado tan distraído? ¿Cómo pude haber estado tan metido en mis cosas personales? ¿Cómo pude haber estado metido en todas estas cosas oscuras, en todas estas luchas personales, solo, aislado del mundo, creyendo que nadie me comprendía, creyendo que nadie me entendía? Entonces, encender la lámpara es volver a la luz de la vida. Tiene un entusiasmo hoy que es influenciador. Es volver a la luz volver a la luz de la vida. Es volver a ser iluminados en el entendimiento. Así que la primera referencia o la primera acción que hace esta mujer para encontrar esa moneda es encender la lámpara, es volver a la vida de Dios, es volver a ser iluminados en el entendimiento para la comprensión, es volver a vivir en esa luz para valorar. Lo segundo que hace es que esto es inevitable, es como correlativo. Lo segundo que hace, la segunda acción de esta mujer es barrer la casa. Dice, si la mujer pierde la moneda, no encenderá una luz porque se entiende que tiene que prenderla. Número 2, no barrerá la casa o barre, mejor dicho, la expresión dice, barre la casa. Barrer la casa hace referencia al orden. Los que recuerdan esta palabra, ténganme paciencia y no estaría mal que la recordemos otra vez. Hace referencia al orden. Entonces, ¿qué es lo que viene después de su luz? Después de su luz viene el orden. ¿Hola? Después de su luz viene el orden. ¿Su luz qué hace?
Cuando somos iluminados en el entendimiento, ¿qué es lo que pasa? Al ser iluminados en el entendimiento, la luz permite exponer el desorden interno. Y a eso nosotros de eso no tenemos por qué avergonzarnos. Nos avergüenza el comienzo, pero rápidamente tenemos que actuar. No me están escuchando, les veo las caras. Rápidamente tenemos que actuar. Es demasiado importante lo que estoy predicando para que lo pierdan. Por favor. Entonces, cuando se ilumina el entendimiento, lo que tiene que suceder o lo que sucede es que su luz permite exponer el desorden. Entonces, cuando lo comenzamos a enfrentar bajo la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a poner todas las cosas en el lugar que corresponden. Como dice la palabra, lo espiritual a lo espiritual, lo carnal a lo carnal. Y barrer significa quitar de nuestro interior todas las cosas que son un sobrepeso. Oiga esto, todas las cosas que son un sobrepeso. Hay ciertas preocupaciones de nosotros que son un sobrepeso, no tienen nada que ver con Dios. Hay ciertos temores que tenemos a un futuro que son un sobrepeso, no tienen que ver con la cruz del Señor, que dice la palabra, cada uno lleve su cruz y sígame. No tiene que ver con la cruz del Señor, no tiene que ver con el propósito de Dios, no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con la fe, tiene que ver con cosas que están en nosotros, que operan en el desorden interno, que producen carga. Y obviamente usted sabe lo que libera esa carga, ¿verdad? Mal humor, enojo, fastidio, pensamientos de malicia, porque en el desorden opera ese caos. Y ese caos genera un vacío en el corazón. Número 3, lo que hace esta mujer es buscar con cuidado. Y es maravilloso el progreso que muestra Jesús en las Escrituras. Porque lo que hace esta mujer al buscar con cuidado hace referencia a la diligencia, y ahora sí quiero toda su atención, de ir en pos de aquello que Dios quiere hasta encontrarlo. O sea, habla de la diligencia que yo debo tener al darme cuenta, al pasar por el proceso de iluminación en el entendimiento, de orden interno, ahí voy a entender con claridad lo que perdí o lo que descuidé y le voy a dar el valor que tiene. Yo soy muy consciente que mientras predico esto, en nosotros opera un mayor valor por lo natural que por lo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro ser sensorial tiene mayor relación o un contacto más directo con lo que se ve, con lo que se toca. Por eso, para muchas personas es más importante el trabajo que Dios. Y Dios no compite con el trabajo. Dios no compite con el trabajo. Para muchas personas es más importante el dinero que Dios. Dios no compite con el dinero. Para muchas personas es más importante su propia vida que la vida de Dios. Dios no compite con tu vida. Dios no compite con nada. Dios no compite con nada. Dios no es que se pone frente al trabajo y dice, ahora vas a ver cómo te lo destruyo, para que veas que yo soy Dios. Dios no se pone frente al dinero y te dice, ahora vas a ver cómo te dejo pobre, para que te des cuenta que sin dinero me vas a buscar. Dios no compite con esas cosas. Ahora ves cómo destruyo a tu familia, para que te des cuenta cómo tu familia te endiosaste o idolatraste más a tu familia. Dios no compite con nada. Dios tiene una posición. Y todo lo hizo en Cristo. Y Él no compite. Él lo que hace es cumplir su propósito. Y todo lo que nosotros vivimos fuera de ese propósito genera dolor de cabeza y sobrepeso. Entonces es importante que una vez que nosotros tuvimos iluminación en el entendimiento y empezamos a trabajar este arduo trabajo que necesitamos mucha dedicación, oración y disciplina, empezamos a buscar porque nos dimos cuenta y decimos, ¿qué valor tiene esta moneda que perdí? ¿Qué valor tiene esto que apagué? Eso es lo que hace el Señor. Cuando ilumina nuestro entendimiento no nos importa absolutamente nada, solo lo que nos debe importar, que es su vida. Estas 3 acciones que leímos, recuerden que esta no es la prédica, solo como un pequeño repaso. Estas 3 acciones, ¿qué hacen? Permiten cortar ese círculo. Cuando yo prediqué aquella vez sobre esto, hablé con estas acciones para enseñarnos Dios a nosotros que es la manera que Dios tiene, iluminando el entendimiento,
por vivir en su luz, ordenando nuestra vida espiritual y buscando como corresponde, iba a romper y cortar este ciclo espiritual donde muchos creyentes están sumergidos. Es decir, teniendo toda la naturaleza, escuche esto, de Dios en Cristo, que esa es la moneda, descuidarla por falta de entendimiento y luchar para recuperarla. Claro, nosotros decimos qué alegría porque lo recuperé. Pero cuando lo pensamos en frío, el factor importante a tener en cuenta en toda esta historia es la pérdida de tiempo. Y esto es lo que Dios me marcó, y esto es lo que me desespera a mí, y esto porque se lo estoy predicando tan entusiasmado para que lo recuerdes o para que lo afirmes o para que si lo escuches por primera vez lo puedas prestar atención y luchando desde esta plataforma para que tu atención no se vaya para otro lugar. Es la pérdida del tiempo. Es glorioso y no dejes de celebrar si recuperaste la vida espiritual. No lo dejes de celebrar, porque decirle que no lo tiene que celebrar sería una falta de respeto de mi parte hacia lo que Dios hace en su gracia con nosotros. Celebremos haber encontrado la fe que apagamos, que perdimos, que descuidamos. Celebremos haber encontrado otra vez esa disciplina espiritual de servir a Dios, de buscar a Dios, de trabajar para Dios. Celebremos todo eso. Pero cuando ya lo tenemos asegurado y nos sentamos en casa y nos tomamos un café, un mate o lo que fuera y estamos tranquilos, déjeme decirle, no es una mala noticia, sino para prestar atención, déjeme decirle esto, perdimos el tiempo. Y hasta que no sientas enojo por algo tan divino que es el tiempo, y cuando digo divino no de hermoso, sino de divino por lo eterno, porque solo Dios es el dispensador del tiempo, hasta que no te agarre enojo por perder el tiempo, no entenderás por qué el Señor nos ha dado esta salvación tan grande. Es muy importante identificar que independientemente que la mujer encuentra la moneda, la mujer invirtió tiempo en recuperar lo que tenía. ¿Cuánto lo ven conmigo eso? Ahora déjenme mostrarles si esta no es nuestra vida espiritual. O sea, y los hablo no desde la condenación, sino, si quieren conmigo, un vicioso recuperado, no de vicios de cigarrillo y alcohol, eso en otro tiempo, sino del vicio de no valorar lo que Dios nos dio por gracia y de no cuidarlo y de no protegerlo y de descuidarlo por los intereses personales y de descuidarlo por los problemas naturales y de descuidarlo por el desorden en el hogar, por el desorden en el matrimonio, por el desorden en tantas cosas, en las finanzas, que nos lleva a enfocar la atención en esas cosas. Pero cuando Dios por su gracia nos permite salir de ahí, el enojo que nos provoca, que también tiene que ser visto en la gracia, es el tiempo que perdí. El tiempo que perdí. Hermanos, analicemos por un momento en qué invertimos el tiempo en los últimos años. Y yo le puedo asegurar que nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo, valga la redundancia, invertimos el tiempo, valga la redundancia, en recuperar algo que tenemos. Y si lo tenemos, no debemos recuperarlo porque nunca lo deberíamos haber descuidado, debemos administrarlo y crecer en eso. No quiero ver más, ni tampoco quiero que me pase a mí. Número uno, gente que hace 30 años que está en la iglesia perdiendo su vida. Dejándole un legado a una generación diciendo, mira que en algún momento te vas a pagar, porque no se lo dicen con las palabras, pero se lo dicen con su propia vida. Tampoco quiero ver una generación de jóvenes que va entrando a la vida de la iglesia tan débil, que Dios les regala, aunque no lo entiendan, el tesoro de lo que significa su vida y lo van perdiendo no por malos, no porque no lo quieren, sino porque no entendieron el valor que tiene. Entonces va dejando un ejemplo a una generación, por ejemplo, de jóvenes que está perdida como dice la Escritura, en sus delitos y pecados,
van dejando un ejemplo a esa generación diciéndole, mira, yo probé en la iglesia, pero tampoco funciona. Y tampoco podemos tener una generación de prejuveniles, como los que están aquí, o de niños, que crezcan en un ambiente espiritual donde todo está bien, hacemos lo mejor que podemos, sin embargo no somos profundos, no logramos profundizar en esa generación mientras el sistema del mundo está trabajando en ellos, socavando su fe, sembrándole semillas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque estamos invirtiendo mal el tiempo. Porque estamos invirtiendo el tiempo en recuperar lo que tenemos, en lo que nunca deberíamos haber descuidado. Bueno, lo descuidamos. Ya está, no podemos hacer tampoco con esto autoflagelarnos. Pero una vez que lo escuchamos, ser conscientes, decir basta. O sea, hay motivos para celebrar, pero también hay motivos para reflexionar. Yo nunca debería haber descuidado esto. Gracias, Señor, porque me permitiste otra vez recuperarlo. Y lo que se me escapó de las manos por ignorante o por descuidado, por la gracia lo volví a recuperar. Pero, Señor, el pacto que hago contigo no es ni con dinero, ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con nadie, sino que el pacto que hago contigo es reconocer que nunca más volveré a descuidar lo que no debería haber descuidado. Hermano, 10 años invertidos en recuperar lo que tenés es un muy mal negocio. Es un muy mal negocio. Porque estás invirtiendo algo que no vuelve, algo que no se puede reciclar, algo que no volverá, que es el tiempo, los días que no volverán, los estás invirtiendo y es como, o lo estamos invirtiendo, es como que Dios nos mirara y dijera, ¿qué hace? Tiene todo. ¿A dónde va? ¿Por qué lo deja? ¿Por qué no le alcanza? ¿Por qué lucha con la vida de oración cuando en realidad, como leíamos en un libro tan maravilloso escrito por el pastor Abel Balistreri, es un deleite orar? Y Dios nos regala la posibilidad de poder orar. No es una cuestión de agenda, es un deleite poder orar. ¿Por qué está dejando la vida de oración? Si la vida de oración lo único que hace es fortalecer la plenitud de mi hijo en su interior. Bueno, a medida que vamos perdiendo, después tenemos que estar invirtiendo el tiempo en recuperar lo que Dios nos dio desde un comienzo. Pero estoy predicando esto porque, escuchen, yo tengo la esperanza que eso se va a terminar. Lo prediqué la vez pasada y dije lo mismo. No puedo negar que me frustré al ver que a pesar de haberlo predicado y la gente escuchado, muchos de los que recuerdo que estaban en ese momento mientras lo prediqué, decían amén, no digo con esto que no lo digan, levantaban sus manos, no digo con esto que no la levanten, por favor, ustedes celébrenlo igual, pero hoy no están. Y se cumplió esa palabra, lo tienen, lo descuidan, y al descuidarlo, tienen que invertir otra vez su energía y su fuerza en volver a recuperar algo que ya es tuyo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Increíble, increíble. Usted nunca haría un negocio así. Son muy pocas veces que usted va a escuchar un testimonio de algo diciendo, yo tenía, no sé, una casa, la perdí por mala administración y después tuve que trabajar el doble para comprarla otra vez porque era la casa que me dejaron mis padres y no la quería perder. Lo celebra, pero por otro lado, cuando esa persona se sienta, se va a acostar, dice, Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo pude? Esto no me va a pasar nunca más. La experiencia del valor que le da emocionalmente por haber perdido la casa del padre o de haber perdido algo material y lo que le costó y lo que se tuvo que sacrificar para volver a recuperar esa casa, yo estoy seguro que esa persona tiene que ser muy necia para volver a perderla, pero no la va a perder más. Estoy seguro que no la va a perder más. La vida espiritual es mucho más importante que una casa material. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es una casa espiritual de refugio para nuestras próximas generaciones. Cuando nosotros tenemos una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios, le estamos dejando un refugio a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y no solamente eso, sino a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos, porque nosotros hemos perdido o debemos perder la noción de para quién trabajamos. Es decir, yo trabajo para lo que no voy a ver, no para lo que veo. Para lo que no voy a ver. Esa es una mente generosa. La mente generosa trabaja para lo que
para que todo lo que el otro disfrute, ni siquiera yo esté para disfrutarlo. La mente generosa trabaja para que mañana nuestros tataranietos, que la mayoría de nosotros tal vez no lo vamos a ver, nuestros tataranietos digan, qué buen trabajo hizo mi bisabuelo o mi tatarabuelo. Qué buen trabajo hizo, porque lo que edificó fue un refugio para nuestra fe a través de los años. ¿Cuántos reciben esta palabra, por favor? Así que cuando nosotros nos situamos en lo que estamos escuchando, no estamos diciendo, tenemos que salir del ciclo de ver qué hago con esta vida espiritual. Le tendría que haber cambiado el título al mensaje, le tendría que haber puesto el título al mensaje en signo de pregunta, ¿qué hago con esta vida espiritual? Porque esta vida espiritual no es algo que tenga que soportar o tolerar a través de los años, es algo que tengo que disfrutar y que tiene que crecer. Ahora, traigo a memoria esta palabra porque me gustaría mostrarles dos versículos, en realidad no dos versículos, dos libros, dos capítulos y versículos que nos van a ayudar a entender un poquito más sobre lo que voy hablando. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, quiero leerlo tranquilo para que ustedes lo lean conmigo, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Y qué dice ahí? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice, andad sabiamente para ¿con quién? Con los de afuera. ¡Wow! Oiga, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra, escuche esto, lenguaje, vocabulario, sea vuestra palabra siempre, no de vez en cuando, siempre con gracia. Este es un tema que vamos a desarrollar, cómo son las palabras con gracia. Sazonada con sal, es decir, palabras que preservan, no palabras que destruyen. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué tienen estos dos versículos? Aunque pudiéramos predicar hasta las 3 de la mañana, no estoy fanfarroneando, no sé si llego hasta las 3 de la mañana, pero le doy el micrófono a otro, porque este es un tema que se puede desarrollar, pero déjenme detenerme en esto. ¿Qué tienen en común en estos dos capítulos, en estos dos libros que leímos? La capacidad de administrar el tiempo para no perderlo. ¿Lo podemos leer juntos otra vez? ¿Sí? No están distraídos, ¿no? No están aburridos tampoco, ¿sí? Ok. Efesios otra vez. Mirad pues con diligencia cómo... Número 1, abro un pequeño paréntesis. ¿Qué es lo que debo mirar? ¿Cómo ando? No cómo andan. Porque mirar cómo andan me hace perder el tiempo. Esposo, esposa, hijos, gente de la iglesia, aquellos que se hacen llamar líderes, hermanos de la congregación, hermanos de otra congregación, seguramente vamos a ver cómo andan, pero nosotros no podemos invertir tiempo ahí. ¿Por qué? No puedo invertir tiempo ahí, porque yo tengo que ver cómo ando. ¿Sí? Tengo que ver cómo ando. Compañeros de trabajo, yo no puedo mirar cómo andan ellos. Yo puedo verlo, obviamente, saber, conocer, me puedo enterar, vivo con ellos, comparto tiempo con ellos, pero no son la razón de lo que yo me tengo que ocupar. Yo tengo que mirar. La palabra mirar significa enfocarme. Tengo que ver, no desde del individualismo, sino desde el propósito de Dios, mirar cómo camino. Ahora, me dice cómo debo hacerlo, como persona sabia. Pero ¿quién es el sabio? El que aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Colosenses, andad sabiamente, y acá hay algo muy interesante para con los de afuera, redimiendo, mire, aparece esta frase, redimiendo el tiempo. Ahora, estos dos libros y estos dos capítulos que leímos y versículos, aparece una palabra que termina siendo la misma, que es aprovechando y redimiendo. Efesios dice aprovechando el tiempo
aprovechando el tiempo, y Colosenses dice redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimir o aprovechar? Por eso es importante traer para anotar. ¿Qué significa redimir o aprovechar? Esto le va a impresionar si usted me está prestando atención. Significa comprarlo de nuevo o recuperar su posesión. ¡Wow! ¿Cuál es el mayor regalo que Dios nos puede dar? Este. Ahora, no sé si vamos bien, pero ¿vamos bien? Cuando pasamos por la experiencia, y ahora me voy a meter en este asunto para que ustedes vean el valor que tiene. Cuando pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, que no es abrirle el corazón a Jesús y decirle que sí, sino madurar en la vida de la fe, madurar en la vida del Hijo de Dios y experimentar ese nuevo nacimiento, ¿sabe lo que pasa? Se nos volvió a comprar el tiempo. La gente relaciona el nuevo nacimiento solamente con dejar de pecar. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que sucede es que el Espíritu Santo nos compra tiempo. ¿Recuerdan lo que pasó con el rey Ezequías, si no me equivoco? Dios le habla. Esto es para que ustedes comprendan un poquito lo que estoy diciendo porque creo que algunos se me perdió en el camino. Dios le habla y le dice, por medio del profeta Isaías, si no me equivoco, le dice, tengo una palabra de Dios para darte. Ordena tu casa porque morirás. Y dice la Biblia que el rey, al escuchar esa palabra, en vez de empezar a poner los justificativos, porque los justificativos y las excusas que nosotros usamos nos ayudan a perder el tiempo, lo reconoce y dice, si Isaías me está dando esta palabra de parte de Dios, yo sé que viene de Dios. Entonces lo reconoce y dice la Biblia que él vuelve su rostro a la pared y llora amargamente y le pide a Dios la posibilidad y la oportunidad y acude a la gracia de Dios que por favor no ocurra eso. Cuando el profeta Isaías todavía no terminó de salir del palacio, mientras iba saliendo después de dar la palabra, Dios le habla y le dice, vuelve y dile al rey que le he añadido 15 años más de vida. El dueño del tiempo es Dios. El administrador del tiempo soy yo. Dios fijó una fecha para que muramos. Como no la sabemos, al tener conciencia del tiempo, nosotros debemos administrarlo correctamente. Y administrar correctamente el tiempo no significa todo el tiempo trabajando y haciendo. Es acudiendo al dueño del tiempo para preguntarle cómo nosotros debemos administrar sabiamente el tiempo de lo cual Él es el dueño. El nuevo nacimiento lo que hace es comprarnos tiempo. Es como lo que sucedió ahí con Isaías y Ezequías. Es como que Dios dice, si nacés de nuevo, vas a mirar para atrás y en tu vieja vida, en tu vida donde manejabas el tiempo, donde todo el tiempo viviste en ignorancia y fue el tiempo que administramos por nuestra propia naturaleza caída. Ahora en esta nueva vida yo te compro tiempo. Lo que no hiciste antes por ignorancia, ahora yo te compro tiempo para que la vida te alcance, para que veas que yo soy fiel. No, usted, yo pensé que iba a estar un poquito más animado. Cuando la palabra en Efesios y en Colosenses, si estuvieran predicando cómo ganar $1 millón, estarían a los gritos, arrodillados acá adelante, diciendo, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Pero esto vale más que $1 millón. Esto vale mucho más. Cuando la palabra dice aprovechando y redimiendo, es que nuestra conciencia es una conciencia de todo el tiempo comprar tiempo. Administrarlo bien para no perderlo. Comprar, ganar tiempo. Que parezca que el tiempo nos sobra aunque nunca termina sobrando. Pero comprar tiempo, ganar tiempo. No despreciarlo, no
no despreciar las fuerzas que tenemos en este tiempo, no despreciar la fe que tenemos en este tiempo, porque todo lo que tenemos en este tiempo es para algo. Todo lo que tenemos en este tiempo no es solamente no es para nosotros, es para alguien. Todo lo que Dios nos está dando en este tiempo es para alguien. Entonces, en el nuevo nacimiento se nos volvió a comprar tiempo. Y la idea de este tiempo nuevo o este tiempo agregado es para ser utilizado para Dios, para invertir en conocerlo, pero también para invertir en darlo a conocer. Nosotros vinimos a ser salvos, no solo para irnos al cielo. Vinimos a ser salvos para utilizar el tiempo de Dios, porque entendimos que a Él le pertenece. Y ya no podemos administrarlo conforme a la razón, sino conforme a la fe del Hijo de Dios. Y yo lo que veo en mi espíritu es como Dios está gritando para decirnos a nosotros, ¿qué haces ahí? Ya te dije que ese trabajo no era. Ya te dije que ese estudio no era. Ya te dije que esas horas no eran. Ya te dije que lo que estás pensando no es. Ya te lo dije, porque te lo dije por una predicación, porque te puse la impresión en tu interior, porque te lo dije. Y es como que escucho a Dios gritar diciendo, déjame ser Dios de una vez. Déjame oficiar como Dios, como Padre, como soberano. Yo sé manejar el tiempo. Soy yo el que te añadió, el que te compró tiempo por medio de tu hijo, de mi hijo. Es como que Dios nos dijera a nosotros, estás pasando necesidad, la locura que se vive hoy. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en la tierra de necesidad? Y rápidamente nuestra respuesta podría ser, bueno, Señor, es que me tengo que ocupar porque le tengo que dar de comer a mis hijos. No. ¿Qué haces ahí? Porque en tu interior, en nuestro interior, nosotros sabemos que Dios siempre nos proveyó. Pero cuando salimos de esa tierra de reconocimiento, empezamos a luchar. Y perdóneme, por favor, no cometa el error de creer que le estoy pidiendo dinero. Déjeme de hablar de esto porque esto es un problema normal, le diría, hasta natural entre medio de nosotros en la iglesia, lamentablemente. Empezamos a decidir y decir, no, yo sé que el Señor me está pidiendo que sea generoso con esto. Y tiene una batalla espiritual y lo cuida como si eso le va a sostener su vida, hermano. No. Cuando Dios nos pide algo material que está a nuestro alcance, y eso no significa que nos duela al darlo, pero está a nuestro alcance, es porque está queriendo comprar tiempo en nosotros. No es porque está queriendo sacarte, no es porque el pastor te manipula para que des, no es para que escuche a gente diciendo, en esa iglesia te lavan el cerebro y te quitan el dinero. Es porque nosotros sabemos los días que le hemos invertido a la preocupación financiera. Y cómo la preocupación financiera se ha convertido en nuestro Dios. Y cómo ha negado el poder proveedor del Señor. Y cómo nos ha quitado la oportunidad de ser buenos administradores. Porque la buena administración comienza no haciendo las cuentas perfectas, sino poniendo las cosas en el lugar que van y dándole a Dios lo que le corresponde a Dios, pero no el número fijo de un 10% para que la gente esté luchando con su diezmo, sino escuchar la voz del Señor para que Él tome de lo que es suyo, porque Él nos da por gracia y que Él lo use como Él quiera. Pero una vez que Él me lo pide, yo sacármelo de encima, porque una vez que eso que Él me pide, Él lo pide, ya pasa a propiedad de Él. Y cuando yo administro algo que es propiedad de Él, voy a pobreza. Y esto es lo que habla el Proverbios cuando dice, algunos retienen y van a pobreza. No se trata de dinero, no se trata de diezmo. Se trata de tu corazón, de tu mente, de tu vida. No se trata de eso. No te cierres a escuchar esto porque estamos hablando de plata y porque alguno cree que yo me enteré que usted no diezma. Por eso en los sobres, usted cuando pone su generosidad, dice opcional el nombre, porque no nos interesa saber quién lo hace. Porque como pastores, esto quiero profundizarle esto para que usted sepa que le puedo hablar con autoridad. Porque como pastores nosotros nunca le preguntamos a ninguna persona que colabora o es parte del equipo de trabajo en la iglesia si lo hace. Y liberamos a todo el mundo que haga lo que reciba en el Señor.
Pero sí es importante saber que invertir el tiempo en qué pasará con tu vida es invertirlo mal. Y la vas a terminar perdiendo. Porque una persona que camina en obediencia, sí o sí Dios la va a cuidar. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces lo que dice Efesios, lo que observamos en Efesios, tanto en Efesios como en Colosenses, es que nos indica el estado espiritual. Escuchen, número 1 de los días que se viven. Esto va a tener que ver con el hoy. Dice, aprovechen bien el tiempo. Miren cómo viven, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Así que lo que muestra la Escritura es el estado espiritual de los días que se viven. Y lo que muestra Colosenses es la condición espiritual de las personas. O sea, en otras palabras, Dios nos llama por medio de las Escrituras a comprender que no podemos ser absorbidos por todo lo que vemos en el plano natural. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y si yo soy absorbido por lo que veo en el plano natural de todos los días que vivo y que me rodean, voy a terminar muerto en la fe. Y cuando yo termino muerto en la fe por no entender los días en los que vivo, entonces voy a encontrar en las personas enemigos, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que prestar atención cómo nos conducimos, porque las personas están viviendo con un velo espiritual de ignorancia. Por consecuencia, es muy probable que ellas te rechacen, se burlen, se rían, no escuchen hasta que el Espíritu Santo las llame por gracia, porque yo creo que todos los que están a tu alrededor se van a salvar y abran el entendimiento y ese velo sea corrido y todas tus palabras comiencen a tener mayor valor, mayor preponderancia. Es muy probable, pero Dios nos llama a nosotros ¿a qué? A entender los días que vivimos y a entender el estado espiritual de las personas que nos rodean. No entendiendo que no son las personas malas, sino que el espíritu que gobierna, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Entonces nosotros no podemos batallar contra eso. Me parece que si usted está prestando atención, le estoy dando una respuesta a alguien. ¿A qué nos llama Dios? A no analizar la vida espiritual que tenemos y lo que hemos recibido por gracia antes de vivir una crisis como esta. La salvación que vino a nosotros antes de vivir la necesidad que estamos viviendo. El Señor nos llama a entender los días en los que estamos. Así que no podemos analizar nuestra vida, ni espiritual, ni nuestra fe por los días que vivimos. Porque los días que vivimos no son buenos, son malos. Y tampoco podemos depositar nuestra confianza en cualquier persona, porque las personas tienen un velo espiritual, no son malas, tienen un velo espiritual. Y no siempre colaborarán con la ayuda. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses es esto. Mire qué tremendo. Dice, nosotros como hijos de Dios, debemos prestar atención cómo nos movemos con los de afuera. Cómo nos movemos con la gente que no cree. Cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque si nosotros, teniendo el testimonio de Cristo con los de afuera, lo perdemos, Dios no hará nada hasta que trabajemos para recuperarlo. Y ahí se pierde el tiempo. Pastor, ¿por qué me hablas estas cosas? Bueno, inevitablemente, indudablemente, porque si todo esto absorbe nuestra atención, al absorber nuestra atención va a potencializar al menos 4 debilidades que me gustaría compartirles en esta noche, pero que estoy seguro que nos van a dejar de gobernar. ¿Cuántos creen que ya esas debilidades no lo van a gobernar? No la sabe, pero usted diga amén, confíe en el pastor. Número 1. La debilidad que veo que está operando en este tiempo como nunca antes. Escuchen, por favor. Número 1, para los que anotan, creo que la debilidad más fuerte que noto en este tiempo son las fluctuaciones en la vida espiritual. La inestabilidad en la vida espiritual. Y esto se convirtió en algo común para muchos creyentes. El sentirse en un momento, sentir como un éxtasis
o una gloria espiritual. Y ustedes saben lo que voy a hablarles ahora, donde hay momentos que pareciera que estoy tocando a Dios y que Dios es real y que es tangible y que es impresionante lo que estoy sintiendo de parte del Señor, pero a los pocos días experimentan un vacío profundo. Se sienten sin dirección, sin fe, sin ayuda y como si Dios no lo oyera. Esas fluctuaciones espirituales son gravísimas en la vida espiritual. Esas fluctuaciones espirituales abren dimensiones, puertas y dimensiones espirituales demoníacas de maldad a un nivel impresionante. Como no lo vemos con nuestros ojos, porque no es algo que nuestros ojos puedan percibir y nuestra razón entender. Nosotros creemos que nada pasa en un momento cuando salimos de ahí. Pero esas fluctuaciones espirituales abren puertas a que Satanás siembre una cantidad de semillas en nuestro corazón que nosotros no la podemos ver sino al tiempo, cuando empezamos a ver la manifestación de ellas. Nosotros el primer día, el segundo día, el tercer día, el primer mes, tal vez al primer año no lo vemos, pero cuando pasa un año o tal vez 2 años, empiezan a crecer ciertas semillas y a germinar y a dar fruto y a crecer ciertas semillas que después no la podemos controlar. La fluctuación espiritual, hermanos, es tremenda. Yo sé lo que es estar en una reunión, y ustedes lo saben también, tocando el cielo con las manos, ustedes lo saben, y bajan las escaleras y es impresionante el gozo que tienen y vuelven a su casa y se sienten plenos. Pero también sé que ustedes saben que el mismo día, los días siguientes, 2 días después, 3 días después, es impresionante el vacío que sienten. Y esto no le pasa a los hermanos que empiezan por primera vez. Esto le pasa a gente con 30 años en el Evangelio. Sienten un vacío, sienten que se desconectan, otra vez vuelven a dejar de orar, otra vez no pueden. Sé que si amás al Señor, esto que voy a decir en este momento, me lo vas a comprender. Te da rabia, enojo, porque no puede ser que siempre haga lo mismo. No puede ser que no pueda mantener esta vida espiritual. No puede ser que no pueda estar firme, luchar, avanzar. Esta es una de las debilidades que más fuerte veo. Me está prestando atención, ¿verdad? Necesito que me prestes atención. Trae tu mente acá, por favor. Es una de las batallas más fuertes. Es una de las... Cuando una persona se siente con fe un día y sin fe 3 días después, esa persona no conoció a Dios. Es salva, pero no conoció a Dios. No es mala, es salva, pero no conoció a Dios. Dios la ama y la persona ama a Dios, pero no conoció a Dios. Y déjeme decirle esto, que siento de parte del Espíritu decir en este preciso instante: nunca descanses en la vida espiritual de otro. En este momento siento decir esto: nunca descanses en la vida espiritual de tu esposo, en la vida espiritual de tu esposa, en la vida espiritual de tu hermano, en la vida espiritual del pastor, en la vida espiritual del que te lidera. Nunca descanses en la vida espiritual de nadie, porque todas las personas que te rodean, aún tu propio esposo o aún tu propia esposa, por más que ore por tu vida y ore todos los días, el trato es personal. Es bueno tener gente espiritual alrededor. Y si tenés gente espiritual alrededor que dedica su tiempo a Dios, que ama a Dios y que da testimonio, esposo, esposa, hijos, hermanos de la iglesia, amigos, lo que sea, cuídalos y hacé todo lo posible para que sigan haciendo lo mismo, porque ellos serán un escudo en el futuro para ustedes y para mí. Pero ellos no pueden sostener tus fluctuaciones. Solo pueden orar. Ellos no pueden meterse entre Dios y vos. Solo pueden orar. Ellos no pueden resolver algo tan profundo como es el estado de tu corazón. Solo orar. Ellos pueden darte una palabra, esposo, esposa, amigo, hermano. Por eso es importante las relaciones en la iglesia. Personas espirituales que no son mejores, sino que por ahí son un poquito más maduros. Ellos podrán darte palabra, podrán ayudarte en oración, podrán darte un consejo que te liberen el camino, pero ellos nunca podrán sostener tu vida espiritual. Por eso, hermano, ustedes tienen que comprender esto. Los pastores, y lamentablemente nosotros que venimos de iglesias donde los pastores eran casi Dios, los pastores no fuimos llamados a sostener tu vida espiritual, sino a dar
lo que Dios dice que hay que dar para que la persona que lo escuche y abra su corazón y ame a Dios, comience por medio de ese alimento a tener una intimidad y relación con Dios para que se pueda sostener por medio de los años. Después está el acompañamiento, claro que sí. El acompañamiento de cómo estás, el acompañamiento de orar por tu vida. Ese es el acompañamiento, pero no es el sostén. El sostén es Cristo y lo que Cristo hizo por ti. Si eso no tiene valor en tu vida, lo que haga el pastor no tendrá valor. Por eso las personas que son fluctuantes en la vida espiritual, lo que van a hacer es enojarse con la gente. Porque es lo primero que identifican. ¿Por qué? Porque es donde pusieron su esperanza. Y obviamente que si usted tiene esta gracia del Señor, me regala esta gracia del Señor de congregar en la iglesia que nosotros como pastores nos toca administrar y creer en lo que le predico, obviamente que yo tengo una responsabilidad sobre mis hombros de velar en oración por sus vidas. Porque eso es lo que dice la palabra: oren por sus pastores porque ellos velan por ustedes. Y velar significa no ir a tu casa a tomar el café, tomar el mate, tomar el té, para que usted diga qué hermoso que es el pastor, qué bueno es este pastor que viene a mi casa, sino que vela por mí en oración y con la palabra precisa para que cuando yo me siento a escucharlo, yo tenga las herramientas necesarias para mantener mi vida espiritual. Entonces nosotros hemos decidido una cosa con Ceci. Hemos decidido acompañarlos a todos en el proceso de la maduración espiritual, pero hemos decidido, y más que nada hablo esto por mí, sé que es igual, pero conociéndome más que nada por mí, he decidido no menospreciar los consejos, el tiempo y los recursos espirituales en personas no inmaduras, sino en personas que no le dan valor. Para que usted me entienda, el ejemplo más claro, ese es el enojo que tiene usted, porque lo va a entender de esta forma, porque lamentablemente nosotros lo entendemos de esta forma. Este es el ejemplo claro de haber trabajado y vos cuando trabajás cobrás por hora, un ejemplo. Y en el día ganás 7.000 pesos, después de haber trabajado un montón de horas. Y vos sabés que cuando vas a la pollería de la esquina, ¿no? Yo tengo todos los precios, hermano, ¿eh? En la pollería de la esquina la oferta es 2 kilos de milanesa de pollo por 5.500. 5.800. Eso es 3/4 partes, si no hago mal la cuenta, 3/4 partes de su día de trabajo. Entonces cuando usted va con haber ganado 7.000 pesos y va y compra 2 kilos de milanesa de pollo, que son 7 milanesas, y las pone a cocinar y se las pone a sus hijos para comer, y de golpe su hijo dice: a mí no me gusta. ¿Usted tiene instinto asesino o no? Su respuesta es: no me importa si no te gusta, come. No voy a comer, no me gusta la milanesa de pollo. Es lo que hay para comer. Si su hijo come la mitad porque no le gusta y entre dientes y con enojo se come la mitad, cuando usted está tirando la mitad de la milanesa, si es que la tira o la guarda y la tiene durante una semana hasta que se la coma, pero usted no puede tirar la mitad de la milanesa, porque la mitad de la milanesa representa horas de trabajo. Y usted se enoja. Y yo también. Porque usted sabe lo que representó para usted lo que su hijo no tiene conciencia. La fluctuancia espiritual es un Padre eterno mirando a sus hijos sin tener conciencia lo que valió el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz para que nosotros podamos tener la mesa con la mejor comida preparada. Viendo cómo nosotros vamos despreciando y despreciando cada 2 por 3 esta vida espiritual, esperando mejorar un poquito para volver a las andanzas antiguas, en vez de fortalecer nuestra fe en el Señor y disfrutar de lo que Dios dice. Pero Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y todo el tiempo prepara la mesa, hermano. Y todo el tiempo te pone milanesa, carne, pizza y todas las cosas que tenemos hambre ahora. Y todo el tiempo te pone bebida y todo el tiempo te pone una mesa abundante. Y cuando mirás, cada vez que vos te acercás a la mesa y mirás, decís: yo no me merezco esto. Pero eso es lo que viene en su Hijo: abundancia. Abundancia de vida, abundancia de gozo, abundancia de paz. Hermano, dejémonos de embromar con ser tan fluctuante. Determinarás una cosa:
te serás firme, dice el libro de Job, y prosperarás en todos tus caminos. El profeta Elías diciéndole al pueblo, si Baal, sus dioses, el dinero, porque si no van a entender, sino el dinero, tu familia, tu descanso, tus vacaciones, tu trabajo, tu estudio, si ese es tu Dios, seguilo y adóralo. Pero si el Señor es tu Dios, entonces adóralo a Él. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Porque la fluctuancia espiritual produce pérdida constante, y lo que produce es descuidar a tus generaciones, y lo que produce es desabrigarlas en tiempo de necesidad, quitarle provisión en tiempo de necesidad. Y claramente, y con mucha seriedad, y con mucha realidad espiritual, yo debo reconocer que Dios tenía un llamado conmigo. Pero ese llamado que tenía conmigo se lo mostró al ignorante de mi abuelo, que sin ser un creyente practicante de una iglesia evangélica, pero sí hombre respetuoso de Dios a su forma y temeroso de Dios a su forma, tuvo la inclinación de parte del Espíritu de Dios, sin que él sepa que era el Espíritu de Dios, orar por mí. Entre todos los nietos, pedirle a Dios por mí. Y yo estoy en condición de decir que a pesar de que él era un ignorante, que a pesar de que él no conocía las Escrituras como debía conocerlas, que a pesar que él también, él escuchaba a evangélicos predicar en ese tiempo en la televisión, pero también escuchaba al Papa y también escuchaba a otros referentes espirituales, porque él tenía un hambre por saber qué era la verdad. Él se sentaba con su Biblia y leía su Biblia y oraba o rezaba por mí. Y a pesar de su ignorancia, Dios usó un ignorante, porque no encontró a nadie en su familia, en mi familia, perdón, no encontró a nadie en mi familia que velara por mí en lo espiritual, y sobre mi vida había un llamado. Y si no hubiera sido por ese hombre, mi futuro no hubiera estado resguardado en las manos del Señor. Esto no, escuchen, no eres fruto de la casualidad. Gente que no sabes ni imaginas oró por tu vida cuando ni siquiera te imaginabas y estabas en lo profundo de tu oscuridad. No hubiera sido sino por la segunda persona que Dios puso en el camino, sin que yo lo entienda y lo sepa, que fue la niñera que a mí me cuidó, que después de un divorcio se convirtió al Señor, sin importar cómo era su vida espiritual, sin importar si era religiosa o no. Esa persona oraba por mí cuando yo tenía 5 años. Hoy estoy para decirle que esa oración generó en Dios cobertura, cuidado. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir los años que restaban hasta encontrarme con Él a los 18 años. Dios siempre mandó gente a velar por mí. Y Dios lo ha hecho contigo. Y Dios preparó un muchacho que me hablara del Señor y que me llevara a la casa donde estuve. Usted ya sabe la historia, encerrado 7 años. Y preparó a esa mujer que me manipuló y me mintió y me tuvo engañado usando el nombre del Señor, encerrado 7 años en un cuarto. ¿Para qué? Porque Dios sabía que la manera de preservar mi corazón en el Señor, en mi caso personal, era ahí, para después sacarme y después traerme y traerme hasta hoy. Todos los años fueron muy fluctuantes. ¿Por qué? Escúchenme, por favor. Todos los años fueron muy fluctuantes. ¿Por qué? Porque me faltó un modelo. Porque me faltó ver a alguien. Porque me faltó ver a alguien decidido a la hora de predicarme la palabra. Porque me faltó ver a alguien que esté exacto. No importa su debilidad, pero que predique lo correcto. Porque me faltó un modelo para cuidar, para valorar. Y todas las personas que Dios me fue poniendo en el camino, que para mí fueron autoridad toda mi vida, no ahora solamente, toda mi vida yo las cuidé.
¿Por qué? Porque veía la voz de Dios en ellos. En el entendimiento que yo tenía, veía la voz de Dios en ellos. Esta mujer me engañaba, me mentía, usaba el nombre de Dios en vano, me decía que Dios le mostraba cosas de parte de mí, me profetizó soltería, me profetizó que no iba a tener familia, me dijo que esa iba a ser mi casa. Yo creí todo, hermano, creí todo y no me arrepiento de haberlo creído porque eso se convirtió en un cuidado para mí. Si yo me pongo a pensar con una mente natural, digo, me arruinó juventud, me sacó de poder disfrutar una vida de iglesia, no tuve la oportunidad de estar en un grupo de jóvenes, no tuve la oportunidad de estar en una congregación, pero si yo lo mido del lado de Dios, Dios me protegió, me cuidó, porque cuando yo estaba solo en esa casa, hermano, los tiempos que pasaba con la Biblia y con el mate eran extraordinarios. Eran extraordinarios. No sé qué valor tendrá, o tal vez al escuchar tantas veces mi historia ya tu mente se disperse para otra cosa, pero te lo estoy hablando del Señor, de parte del Señor, porque el Señor permitió una persona como esa para guardar mi vida. Pero ¿por qué fue tan fluctuante? ¿Por qué llego luego a quien fue mi pastor? Di todo por él porque me sacó de esa esclavitud, trabajé con él, crecí al lado de él, lo amé como un padre, estuve con él hasta que conocí a mi esposa. ¿Por qué fue todo tan fluctuante en mi vida? Porque Dios usó personas para resguardarme, pero todavía no me había dado lo que yo entendía, el modelo para poder ver a Cristo en esa persona y tener exactitud. Todo lo que Dios me fue dando fue tutores. Yo no pretendo ser un modelo para nadie, porque soy un ejemplo de un pasado fluctuante. Pero, si tenés una iglesia, si tenés una familia de la fe, si tenés hermanos, si tenés la oportunidad de servir, si a pesar de todas las debilidades y errores podés disfrutar de una reunión como esta, no lo pierdas. Porque nos podemos equivocar, eso. Porque nos podemos equivocar. Porque estamos hechos del mismo material que cualquier persona. El apóstol Pablo estaba transformando el mundo entero y tenía un aguijón de Satanás en su carne que Dios le había permitido porque tenía una tendencia a la soberbia. Demostrándonos Dios de que a pesar de transformar el mundo entero, el hombre lucha con el hombre. El hombre lucha con su naturaleza, pero a medida que vamos rindiendo nuestra vida espiritual, el corazón, a medida que lo vamos rindiendo, el Señor va proveyendo todo lo que necesitamos. Hermanos, ¿me puede permitir abusar del lugar que tengo como pastor de esta iglesia para decirle algo que al oído va a sonar horrible? Porque va a sonar como pedante, como no sé cómo le va a sonar. Pero se lo digo con un corazón sencillo, aunque no parezca. No tiene precio alguno que tengas una iglesia como esta para congregar. No digo que las otras no sean buenas iglesias para congregar. Digo, Dios te trajo aquí y todos estos años predicando la palabra del Señor y todos estos años aceptando el desafío de ir buscando la voz de Dios a pesar de los errores y tratar de ir encontrando. Hermano, ¿sabe qué creo yo? Que nosotros no hemos usufructuado bien del lugar donde estamos, no hemos aprovechado bien el tiempo, no hemos desarrollado el don y el llamado que tenemos como Dios quiere que lo desarrollemos, hermano, porque tenemos el mundo abierto, tenemos la libertad de congregarnos, y no digo esto porque nos persiguen los gobiernos, no, ya pasamos una pandemia, no hablo de eso. Tenemos la libertad de venir aquí, de salir de la queja, de salir de la mente negativa todo el tiempo, de salir todo el tiempo de que te quejas por el calor, por el frío, por el viento, por la lluvia, por el aire que respiras, por la falta de aire, por el mosquito, mañana por las ranas, pasado por las plagas de Egipto que podamos llegar a vivir y empezar a darte cuenta que esto que hemos recibido por gracia no lo compramos con dinero, no lo compramos. Hermano, yo soy feliz, cosa que en el año 2018 no lo era. Yo soy feliz de pastorear esta iglesia, a pesar de no estar de acuerdo con muchas cosas. Pero cuando vas acomodando esa debilidad llamada fluctuancia en la vida espiritual, Dios comienza a mostrarte las cosas de otra manera. Número 2, hay algunos que están pasando por este sentimiento. Yo también pasé por ahí, muchas veces paso por ahí,
pero la madurez nos va a permitir salir de esto, un sentimiento de fracaso ante el poder del pecado. Esa es la segunda debilidad que identifico. Aunque no lo expresen en secreto, y déjenme entrar al final con esto, en secreto muchos están luchando continuamente con áreas que hace tiempo hubieran deseado superar. Sé muy bien lo que es el pensamiento de decir, esto no lo soporto más. Entonces terminan agotados, pidiéndole ayuda al Señor para que los libre de ese fracaso ante los hábitos y las acciones pecaminosas que parecen no poder ser vencidas. Ahora yo tengo una palabra, escuche por favor, tengo una palabra para decirte de parte del Señor porque Dios me la habló claramente a mí. Ese pecado que parece, o esa batalla interna que parece que no puede doblegar, ya está vencida. Solo es una cuestión de óptica. Solo es una cuestión de visión. Escúcheme por favor, no se distraiga con esto. Solo una cuestión de visión. Eso ya está vencido. No, y entonces ¿por qué caigo en esto? Y entonces ¿por qué tropiezo en esto? Y entonces ¿por qué? Escuchen, no empoderes. ¿Me presta atención? No empoderes el pecado. Eso es grande a medida que lo veas y le prestas atención y le des entidad. Pero ese hábito que parece que no podés doblegar, ese hábito, yo no sé cuánto tiempo llevará el poder doblegarlo. Pero quiero ponerte esta palabra en el corazón. Dios te dio la victoria. No, esto es... Dios te dio la victoria. 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 Y entonces, para que encuentres paz, quiero decirte esto. Si das testimonio en esta noche y en los días que vienen de ser una persona que no sabe cómo, eso es una buena noticia. Que no entiende la manera o no sabe cómo lo va a poder doblegar. Eso es una muy buena noticia porque eso nos hace dependiente de Dios. Pero que tiene la firme decisión de dejar algo, es buenísimo. Tenés una familia de la fe que te va a apoyar. Nadie te va a condenar. ¿Sabe? Si hay alguien que te condena, es porque no nació de nuevo. Pero el nacido de nuevo no te va a condenar. Tampoco va a aceptar tu pecado, ni tampoco va a acariciar el lomo del viejo hombre. No te va a acariciar el lomo del viejo hombre, te va a llevar, porque un verdadero hermano y un verdadero creyente es el que te lleva a la nueva vida, no es el que te lleva, el que te acompaña en las penurias. Porque la vida del viejo hombre nunca va a cambiar, no cambia por lástima. Pero hermanos, qué bueno es saber en esta noche, y espero que lo recibas y me digas un amén con esto, qué bueno es saber que el poder del pecado ya está vencido por el poder de Cristo en la cruz. Así que no te canses, no te agotes, no pierdas las fuerzas. Esto que parece que todo el tiempo vuelve y que todo el tiempo, eso tiene una fecha límite, eso tiene un final, eso vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. Estas debilidades están relacionadas. ¿Por qué? Porque cuando hay fluctuancia, eso, usted sabe que eso le da lugar a que el poder del pecado aumente. Ahora, cuando el poder del pecado aumenta, la tercera debilidad que yo identifiqué es la comparación. Hermoso. La comparación, la impotencia que produce el compararse. Pero esto está relacionado. Una vida espiritual fluctuante. Lo que estabas tocando antes. Eso, lo que estabas tocando antes. Una vida espiritual fluctuante, de tocar a Dios y abrazar a Dios y mañana por cualquier cosa sentirte vacío y sin fe, le da lugar a mirar el pecado y decir, claro, es que siempre tropiezo con lo mismo. Lo pueden ver conmigo, se lo estoy actuando para que usted se vea en mí. Y entonces rápidamente, cuando estás ahí, arrancás a ver. Ah, mirá cómo está él. Claro, él está mejor porque ora más. Ay, claro, lo que pasa es que mirá cómo está él. Él está así porque, claro, porque la gente... Y entonces empieza la comparación. Y esto se hace cada vez más fuerte y produce cada vez más efecto en los hijos de Dios. Ahora, ¿sabe de dónde nace la comparación? La comparación nace porque no nos conocimos en Cristo. Nosotros tenemos que aprender a vernos en Él y conocernos en Él para entender por qué nos llamó y comprender que a pesar de que siempre tenemos la tendencia a compararnos, ya no nos comparamos, sino que miramos y decimos, si Dios lo está haciendo con Él, sé que Dios lo puede llegar a hacer conmigo si está dentro de su plan y de su propósito. No te compares con la prosperidad de otro. Trabaja en la voluntad del Señor y que el Señor te dé la prosperidad que Él te quiere dar.
No te compares con la familia de otro. Invierte tiempo en cuidar a tu familia. No te compares con la vida espiritual de otro. Invierte tiempo. Y que si vas a compararte y vas a ver que el otro logró algo que no pudiste lograr, no te llenes de impotencia. Míralo como una posibilidad de saber que se puede. Porque si no hubiera ningún ejemplo, entonces nosotros pudiéramos perder la fe de que se puede lograr, porque nadie lo logró. Pero si viste que alguien lo logró, si viste que alguien logró formar una familia en el Señor después de tantas luchas, si viste que alguien logró formar una vida espiritual después de que haberlo conocido, que cayó tantas veces, hizo unos desastres y ahora lo ves. Si ves que alguien lo logró, no te compares con él. No digas esto, ay, si él pudo, entonces yo voy a poder, porque no somos ni mejores ni peores. No te compares, simplemente mira esto. Si alguien pudo, es porque en los planes de Dios entendemos que se puede. Es impresionante cómo se quiere ir y es impresionante cómo yo lo estoy reteniendo. No se compare, esfuércese por estar enfocado. Yo luché muchos años con la comparación. Y le quiero decir esto, la comparación para mí fue como un padre. ¿Por qué? Porque en la comparación yo encontraba el motor para superarme. Pero ¿qué producía eso? Producía resultado porque al compararme sacaba unas nuevas fuerzas donde no la tenía para lograr decirle, lo logré, yo también lo logré. Pero terminaba vacío. ¿Por qué? Porque el motor de mi impulso era ver lo que hacía otro y no lo que Dios me estaba pidiendo. Por eso muchas cosas que logré, lamentablemente, no digo lamentablemente, sino, voy a usar otra expresión correcta, muchas cosas que logré no me sirvieron para nada después. Porque fueron todos logros nacidos en la comparación. Y cuando nosotros vamos y nos conocemos en el Señor, es terrible lo desastroso que somos. A medida que te vas conociendo en el Señor, te da vergüenza de lo que sos. Yo hablo por mí, usted tal vez es una carmelita descalza, pero yo no lo puedo creer. Pero no lo digo como condenación, digo, ¿cómo puede haber tanto en mi corazón que lo vivo negando y eso está en mi corazón? Así que, vamos a... Era lo que estabas tocando antes, no me acuerdo cuál era, pero... Hermoso. No era eso. No era eso. Antes. Eso. ¿Cómo resolvemos, y termino, cómo resolvemos el tema de la debilidad de la comparación? Bueno, oiga, ya nos vamos, porque tiene una cara que ahora se me mete a orar, 40 horas orando, ahora nos vamos, escuche, que al final, como decía creo que mi suegro decía eso, cuando me muera, ahí se van a dar cuenta. Yo encontré un antídoto para resolver la comparación. Si quiere se la comparto. ¿Alguien la quiere? Para no estar con esa historia. ¿La quiere de verdad? ¿Gratis? No. Usted va al psicólogo y le dice al psicólogo, el psicólogo le dice a usted, tengo una técnica para vencer la comparación. No me digas, mira, anotate en el curso de cómo vencer la comparación y vas a ver qué bien te va a hacer. Y usted la pone porque quiere dejar de compararse y después del curso compara el doble. Así que usted quiere que... No, si se lo de gracia recibimos, porque tampoco es tan... La estoy agrandando, es más simple. Cambie la palabra comparación con la palabra aprender. La comparación no te enseña, genera competencia. Aprender es lo que dijo Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese hombre que dijo manso y humilde de corazón hizo los milagros más grandes que una persona jamás haya hecho. Cumplió el propósito de Dios como nunca nadie cumplió el propósito de Dios. Fue perfecto.
Así que si yo me comparo con Jesús, pierdo. Porque ni bien me quiero comparar, ya arrancando solamente lo que vivimos antes del culto, ya vamos -10. En el chinchón estamos para ganar el partido, pero en la vida real con el Señor perdemos. Ahora, Él dice, aprendan de mí. Cuando nosotros aprendemos de Él, no podemos compararnos con nadie, porque tengo a alguien superior para aprender. Y todo eso que yo quiero aprender, veo en el otro, que es supuestamente de Dios, nace del que yo debo aprender. Así que si Él tiene poder para hacer milagros, yo quiero hacer milagros, ¿por qué no hago milagros? Y usted se compara, voy a meter mano para hacer milagros, voy a orar por los endemoniados para que se liberen. Y usted se compara, usted se está olvidando que la fuente de provisión de ese poder es Cristo, aquel que te dijo, aprende de mí. Y cuando yo aprendo de Él, no necesito compararme, porque si Dios me llamó para que a través de mí, solo por su gracia, pueda orar y que la gente reciba milagros, Él lo va a hacer. Bueno, yo pensé que le iba a interesar esta palabra. Y número 4 y último, veo una debilidad que el Señor va a arrancar de nosotros. ¿Se quiere poner de pie un segundo, por favor? Estoy arreglando coordenadas con mi copiloto porque por ahí se me va para La Chaya, allá en La Rioja. Que el Señor nos regale... No, voy a reformular lo que estaba por decir. El Señor nos regaló la victoria sobre la debilidad del pensamiento negativo. Y cuando hablo del pensamiento negativo, como vengo nombrando hace unas reuniones, no hablo del positivismo y el negativismo, es decir, no hablo de lo positivo y lo negativo en base a la psicología humana, sino que hablo de la mente negativa como la mente que no logra, escuche, que no logra encontrar a Dios. Hablo de una mente que siempre busca la falla. Hablo de una mente que siempre busca el no puedo. Hablo de una mente que siempre busca el no sé. Hablo de una mente que todavía sigue con el diccionario del justificativo. Esa es la mente negativa. No hablo de la mente negativa como negativismo, positivismo, todo para arriba, todo para abajo. No. Hablo de la mente que no logra ver al Señor. Y sé que eso nos pasa. La mente que busca la falla en todo, está siempre buscando el pelo al huevo, está siempre buscando el error, está siempre buscando la excusa, está siempre buscando el no puedo, es primero no sé, no puedo, no me sale, antes de decir, Señor, si me estás llamando para esto, algo debe haber en mí por lo cual me está llamando, ¿no? Porque decir no sé y precipitadamente decir no sé es como que tenemos que identificar que a pesar de que sea una realidad no saber hacerlo, que nuestro corazón acepte el llamado. Esa tendencia negativa, ¿en quién la vemos? En Moisés. Moisés, vas a liberar a mi pueblo. Yo no sé hablar. Pero cuando usted lee las Escrituras, no sé si esto se le pasó por alto, pero cuando usted lee las Escrituras, ¿sabe que se encuentran las Escrituras? Escuche esto, que dice la Biblia que Moisés en Egipto era un hombre poderoso a la hora de hablar. Pero cuando Dios lo puso frente al propósito de Él, al propósito eterno de Él, escuche esto que es fuerte, y le dijo, ahora ve, ya se había ido de Egipto, ¿verdad? Ya estaba en el desierto, había matado a un egipcio, se tuvo que escapar, ya estaba débil. Ahí le brotó todas sus incapacidades. Y entonces cuando Dios le dice, ahora vas a liberar a mi pueblo, Señor, yo no puedo, no sé hablar, soy tartamudo. En Egipto eras poderoso, en el propósito sos débil. ¿Sabe qué hizo Moisés? A pesar de reconocer su
debilidad, aceptó el llamado. Aceptó el llamado. Porque nadie está esperando. Dios no está esperando que sepamos hacerlo. Hey, levánteme su mano un segundito, por favor. Nadie está esperando que sepamos hacerlo. Solo Dios está esperando que digas sí. Para lo que yo entiendo que Dios está desarrollando, yo digo sí o no. Sí, parece un juego de palabras. ¿Tenemos que hacer esto? Sí. El apóstol dice, hagamos esto. Y no es el lamebotas que va detrás. Yo quiero decir sí. ¿Por qué? Porque cuando tengo un desafío financiero, yo ya pagué, escuche, la voz de Dios por las finanzas. Escuchando a todo el mundo decir cosas. Entonces yo hoy, aunque no tengo, o lo poco que tengo, digo, acá está. Pero no es por mal administrador. ¿Sabe por qué? Porque si fuera mala administración, entonces me faltaría y no me falta. No tengo todo lo que quiero, tengo todo lo que necesito, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quisiera tener más, pero no tengo más. Ahora, si yo todo lo que digo sí, lo ahorraría, podría tener más, pero tuviera menos de Él. Y yo me doy cuenta que hay personas que luchan con eso y tienen una gran batalla en su corazón con eso. No la tengas. No la tengas. Tal vez con mi esposa no estamos en acuerdo en las formas en las que yo me pueda conducir y a lo que yo le diga sí. Pero hay un testimonio que es real. Nunca falta. Porque una cosa es gastar, como dice la palabra, para nuestros deleites, y otra cosa es decir, Señor, esto que nos diste también es para nuestros deleites, pero todo está sujeto a tu voluntad. El Espíritu Santo tiene que sacarnos la mente negativa de no digas no. Fíjate todas las posibilidades para agotar el sí. Si realmente todas las posibilidades las agotás, con paz y gracia, di no. ¿Por qué? Porque entonces nadie estará en tu contra. Ahora, si decir sí requiere que rompas tu comodidad, solo eso, entonces no digas no. Porque ese sí te abrirá, escuchen por favor, nuevos caminos, te dará fortaleza en medio de la debilidad. Hermanos, estas debilidades pertenecen a una administración equivocada del tiempo. La fluctuancia espiritual, el sentimiento del fracaso frente al poder del pecado, la impotencia que produce la comparación, el pensamiento negativo. ¿Sabe qué? Es porque hay más tiempo en la televisión y en las redes sociales que en Dios. Es porque hay más tiempo escuchando a las personas que te rodean que a Dios. Es porque Dios pone el pan fresco cada mañana, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y nosotros no lo podemos discernir que lo tenemos arriba de la mesa cuando nos levantamos y rápidamente vamos por el pan viejo, que es la noticia nueva del día. Vamos por el pan viejo en vez de ir por el pan fresco y nuevo de cada día. Levanta tus manos, por favor, adoremos un segundo al Señor y terminamos. Por eso termino con esta palabra, porque quiero compartírsela toda, que es la de Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. En otras palabras, levante su mano bien en alto, por favor. Mueva sus manos un segundo. Ya nada de lo que te rodea ejercerá dominio y gobierno sobre tu vida. Solo su vida. Eso es lo que queremos. Hacia eso vamos. Eso es lo que anhelamos. La esperanza que hemos recibido en el Señor es que lo vamos, escuche por favor, es que lo vamos a dar a conocer. Y la gracia es el ámbito que vamos a disfrutar en todo lo que tenemos durante el año por delante. Y todo, por favor reciba esto, por favor, vamos muchachos, vamos. Y todo terminará siendo perfecto.
todo va a cuadrar. Todo va a cuadrar. No critiques a Dios en el proceso de la construcción, porque Dios sabe dónde poner los ladrillos. Solo levántate y obedece. No te enamores de nada de lo que te rodea. No endioses a ninguna persona. Dios sabe, Dios sabe. Hermano, reciba esta palabra que es de consuelo. Todo terminará siendo perfecto para los hijos de Dios, porque Dios no perdió el control. Dios no perdió el control y Dios no perderá el control jamás. Entiende el sentido y el propósito de por qué has recibido lo que recibiste y camina en pos de esto. Aleluya. Señor, en esta noche, antes de que mis hermanos regresen a sus casas y los hermanos que están conectados en la transmisión, Señor, en esta noche que el ámbito del Espíritu Santo transforme nuestras vidas para siempre. No tengo todo lo que quiero, pero confieso y profetizo que tengo todo lo que necesito. No tengo todo lo que quiero, pero confieso y profetizo que habrá gente a mi alrededor que me dará ánimo para seguir adelante. Y si no lo hubiera, entonces yo encuentro en ti el sustento permanente como un padre que nunca abandona a sus hijos. Padre, gracias por esta noche tan poderosa. Señor, gracias porque todo se está encauzando. Señor, gracias porque nunca más será descuidarlo.